Our next speaker this afternoon is Mrs. Magdalena Canlajo, who is the mayor of Hyderabad in Spain. Before this appointment, she served as a councillor for culture and celebrations and is an advocate in defending the rights of religious minorities. She also sends greetings from the previous mayor of Hyderabad, Miguel Garcia. I'm pleased to welcome her and request her to come and say a few words. Salam alaikum. Es una hermosa costumbre este encuentro al que acudo por primera vez como alcaldesa del Ayuntamiento de Pedro Abad. Ya una vez lo hizo Miguel García Rodríguez, alcalde que era en 1982, cuando se inauguró en nuestro municipio la primera mezquita después de 700 años por parte de la comunidad ahmadía. Os traigo personalmente un mensaje de paz y solidaridad entre los pueblos. Pedro Abad es un pequeño pueblo de Córdoba, España, que tuvo la gran fortuna de que allá por los años 1980 una persona santa, el señor Karam Ilahi Zafar, cumpliendo los deseos del tercer califa, fundara en su término municipal lo que sería la primera mezquita construida en 700 años. En sus puertas, todos y todas los que nos visitan pueden leer el siguiente lema: amor para todos, odio para nadie. Esa, precisamente, ha sido su trayectoria durante estos 40 años. Deseo dar las gracias de forma especial a la comunidad asentada en nuestro pueblo, que en estos años han mostrado un corazón abierto y generoso y han sabido ofrecer también ejemplos positivos de integración. La llegada de la comunidad nos ayudó a los perabeños y a las perabeñas a redescubrir su patrimonio cultural y religioso, manteniendo al mismo tiempo nuestras tradiciones y a seguir siendo un lugar de acogida, de paz y desarrollo. Como alcaldesa de Pedro Abad, me siento muy honrada de poder haberme dirigido a vosotros y a vosotras y poder transmitiros en nombre de todos los perabeños y de las perabeñas, a cada uno de vosotros, a vuestras familias y a vuestros pueblos, un gran deseo lleno de esperanza, de paz y de solidaridad. Decía Miguel Hernández, gran poeta español: tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. The Mayor of Hyderabad brought a message of peace and solidarity amongst all people from the small village of Hyderabad. In 1980, holy person, Mr. Karmalai Zafar, fulfilling the wishes of the third Khalifa, established what would be the first mosque built in 700 years. I want to express my special thanks to the community established in our town, which in these years has shown open and generous heart and offered positive examples of integration. I feel very honoured to address you and to be able to convey, on behalf of the Hyderabad inhabitants, my best wishes, full of hope, peace and solidarity for all of you, to your families and to your people. Thank you very much.